Era una tarde ordinaria en Madrid. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotado pero contento de estar finalmente de vuelta en lo que pensaba que era mi santuario. La cena estaba sobre la mesa y pasamos por nuestra rutina habitual, pequeñas charlas sobre nuestro día, algunas risas por algo trivial. En la superficie, todo parecía estar bien, pero esa noche las cosas darían un giro que nunca vi venir. Mientras nos sentábamos después de cenar, lo sentí, la distancia entre nosotros. No era algo nuevo, pero siempre lo había descartado, como si fuera la vida misma interponiéndose en el camino. Después de todo, llevábamos años casados. Las cosas se enfrían de forma natural, ¿verdad? Pero esto no era solo una falta de chispa, era un vacío, y ya no podía ignorarlo. Así que intenté cerrar la brecha. Me acerqué, iniciando un momento de intimidad, pensando que tal vez esta noche volveríamos a conectar. Fue entonces cuando ella lo dijo: si quieres intimidad, paga. Me quedé completamente helado, tomado por sorpresa. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una broma. Tal vez estaba siendo sarcástica, tratando de burlarse de mí de alguna manera extraña. Así que solté una risita nerviosa y pregunté: ¿qué se supone que significa eso? Pero su rostro estaba mortalmente serio. No estaba bromeando. Ya me has oído, dijo, cruzando los brazos y recostándose como si esta fuera la declaración más razonable del mundo. Si quieres estar cerca de mí, te va a costar. Por un momento, me quedé allí sentado, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La mujer a la que había prometido amar, honrar y respetar por el resto de mi vida, acababa de ponerle un precio a nuestra relación. No podía entenderlo. ¿Era esto algún tipo de nueva forma de pedir más apoyo financiero? ¿Estaba enojada por algo que se me había pasado por alto? La habitación de repente se sintió sofocante. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar finalmente, con voz temblorosa pero firme. Estamos casados. Esto no es una transacción. Ella se encogió de hombros. Bueno, tal vez debería serlo. Esperas mucho de mí. Apoyo emocional, conexión física, todo. Y sin embargo, ¿qué recibo yo a cambio? Si quieres intimidad, entonces quiero ser compensada. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Compensada por qué? ¿Por ser mi esposa? ¿Por estar en una relación en la que ambos estuvimos de acuerdo? No podía creer lo que estaba oyendo. Mis pensamientos corrían, mis emociones eran un lío enredado de ira, confusión y dolor. Le pregunté a bocajarro si se trataba de dinero. ¿Le había fallado financieramente? ¿Había deudas o gastos que me estaba ocultando? Pero ella descartó esa idea con un gesto de la mano. No se trata de dinero, dijo, aunque la ironía de su declaración no se me escapó. Se trata de lo que merezco. No pude evitar sentir asco. ¿Merecer? ¿Qué pasaba con lo que yo merecía? Había trabajado incansablemente para proveernos, para asegurar que tuviéramos una vida estable en España. ¿No era eso parte del trato que hicimos cuando nos casamos? Nunca la había tratado como si me debiera nada, nunca. Entonces, ¿por qué me trataba como a un cliente en una transacción comercial? La conversación escaló rápidamente. Le dije lo hirientes que eran sus palabras, lo degradante que se sentía que mi papel como su esposo se redujera a algo tan frío y transaccional, pero ella no retrocedió. Al contrario, se reafirmó. Me dijo que si no podía ver las cosas a su manera, tal vez yo no era el compañero que necesitaba. Eso dolió aún más. Salí de la habitación después de eso. No podía quedarme allí y seguir discutiendo sobre algo tan absurdo, tan fundamentalmente erróneo. Mi cabeza daba vueltas. A esto había llegado nuestro matrimonio. ¿Había pasado por alto las señales en el camino o era esta una nueva versión de ella que apenas estaba conociendo? Mientras me sentaba solo en el salón esa noche, repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza, me di cuenta de que esto no era solo una mala discusión o un malentendido. Esto era un cambio, una grieta irreversible en los cimientos de nuestro matrimonio. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Pasé el resto de esa noche, en el sofá, mirando al techo, tratando de armar todas las piezas. El silencio en la casa se sentía más fuerte que nunca, y no podía sacudirme la sensación de que todo lo que creía saber sobre mi matrimonio se había desmoronado.
Esto no era una discusión pasajera ni un mal día, era algo mucho más profundo. ¿Pero qué? ¿De dónde había salido esto? Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, me acerqué a ella con cautela, esperando que tal vez, con un poco de tiempo para calmarse, estuviera dispuesta a explicarse. Mientras tomábamos café, le pregunté, ¿podemos hablar de lo de anoche? No entiendo de dónde viene todo esto. Mi voz era firme, pero por dentro me estaba preparando para cualquier cosa. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil. ¿Qué hay que hablar? Ya te dije cómo me siento. Su tono despectivo encendió una chispa de frustración en mí, pero me mordí la lengua. Si iba a llegar al fondo de esto, no podía dejar que mis emociones tomaran el control. No estoy tratando de discutir, dije, manteniendo mi voz tranquila. Pero no puedes soltar algo así y esperar que siga adelante como si nada hubiera pasado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué dirías algo así? Finalmente, me miró. Su expresión era una mezcla de molestia e indiferencia, porque es la verdad. ¿Quieres que finja que todo está bien cuando siento que yo hago todo el trabajo en esta relación? Soy yo quien mantiene esta casa funcionando, quien se asegura de que todo esté en orden. ¿Y qué recibo a cambio? Casi nada. Sus palabras me dolieron, pero más que eso, me confundieron. ¿Crees que yo no contribuyo?, pregunté, elevando ligeramente la voz, a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Trabajo largas jornadas para asegurarme de que estemos cómodos. Todo lo que hago es por nosotros. Ella sacudió la cabeza. Eso es exactamente. Crees que trabajar y traer euros a casa es suficiente, pero no lo es. Hay más en un matrimonio que eso. Me sentí cegado. ¿De dónde venía esto? Claro, las cosas no habían sido perfectas. Habíamos tenido nuestra cuota de desacuerdos y baches, como cualquier pareja, pero siempre había creído que estábamos en esto juntos. Ahora parecía que me estaban juzgando por crímenes que ni siquiera sabía que había cometido. El resto del día, sus palabras resonaron en mi mente. Comencé a recrear momentos del último año, tratando de encontrar pistas que pudiera haber pasado por alto. Había señales de que se sentía así. Recordé sus quejas sobre sentirse abrumada y cómo había empezado a pasar más tiempo fuera con sus amigas o absorta en su teléfono. Lo había atribuido al estrés o a que necesitaba espacio. ¿Había estado ciego ante algo más grande? También empecé a preguntarme si esto se trataba de algo más que nuestra relación. ¿Estaba luchando con algo que no me había contado? ¿Estrés financiero, tal vez? Traté de pensar en cualquier gasto reciente que pudiera haberla empujado a este punto de quiebre, pero nada destacaba. Las facturas se pagaban a tiempo y, aunque no nadábamos en dinero, tampoco estábamos pasando apuros. Esa tarde decidí confrontarla de nuevo, esta vez con un enfoque diferente. He estado pensando en lo que dijiste, comencé con cautela, y si sientes que falta algo, deberíamos trabajar en ello. Pero necesito saber, ¿qué crees que no te estoy dando? Su respuesta me pilló desprevenido. Respeto, dijo secamente. No respetas mi tiempo, ni mi esfuerzo. Crees que puedes llegar a casa y esperar que todo esté listo para ti, y se supone que debo estar de acuerdo con eso. Me quedé atónito. ¿Respeto? Siempre había tratado de demostrarle cuánto la apreciaba. Le daba las gracias por lo que hacía. Me aseguraba de que supiera que la valoraba, o al menos, eso creía yo. ¿Tenía razón ella? ¿La había dado por sentada sin darme cuenta? ¿O era esta solo su forma de desviar la culpa? La conversación terminó allí, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto o fuera capaz de ir más allá. Esa noche, mientras yacía despierto en el sofá de nuevo, las preguntas daban vueltas en mi mente. ¿Se trataba realmente de respeto? ¿Era algo que yo pudiera arreglar? ¿O ambos habíamos estado fingiendo durante demasiado tiempo que las cosas estaban bien cuando no lo estaban? Cualquiera que fuera la razón, una cosa estaba clara. Esto no se iba a olvidar. Algo fundamental había cambiado entre nosotros, y no estaba seguro de si alguna vez podría repararse. Pero sabía que tenía que intentar comprender, incluso si cada respuesta solo parecía llevar a más preguntas. Para cuando llegó otra noche de insomnio, había llegado a mi punto de ruptura. Las conversaciones con ella no iban a ninguna parte, dando vueltas sobre los mismos argumentos sin aterrizar nunca en nada concreto. Ella se siente poco valorada, yo me siento atacado. Pero una cosa estaba clara.
Su idea de ponerle precio a la intimidad había cruzado una línea que yo no podía ignorar. No era solo insultante, era una traición completa a lo que se suponía que debía ser el matrimonio. Y si esperaba que yo siguiera esas nuevas reglas, se iba a llevar una sorpresa desagradable. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a participar en su juego, lo que sea que ella quisiera decir, con compensación o respeto, no iba a venir en forma de que yo pagara literalmente por afecto. Decidí que tenía que dejar eso cristalino, incluso si llevaba a más tensión. Después del desayuno, mientras ella estaba sentada revisando su móvil, me paré en el umbral de la puerta y dije, «Tenemos que hablar». Mi tono debió captar su atención, porque finalmente levantó la vista, con expresión en blanco, pero cautelosa. «Escucha», comencé tratando de mantener la compostura. «He pensado en lo que dijiste sobre pagar por la intimidad, sobre cómo sientes que no estás recibiendo lo que mereces. Y he decidido que no puedo hacer eso. No lo haré». Su rostro no cambió, solo me miró fijamente, esperando a que continuara. «Así no es como funciona un matrimonio», dije con firmeza. «Soy tu marido, no tu cliente. Si hay un problema entre nosotros, debemos solucionarlo juntos. Pero ponerle un precio a esto, esa no es la respuesta. No voy a financiar este circo». La última frase se me escapó antes de que pudiera pensar en algo mejor, y pude ver el destello de ira en sus ojos. Pero no retrocedí. «Ah, ¿así que ahora dirijo un circo?», replicó ella con voz gélida. «Eres muy rápido para juzgar, pero ni siquiera ves tu propia parte en esto». Suspiré, sintiendo ya que la conversación se descontrolaba. «No digo que yo haya sido perfecto», respondí intentando reconducir las cosas, «pero esto lo cambia todo. Si sientes que falta algo, tenemos que hablar de ello, no ponerle un signo de euro». Ella cruzó los brazos y se recostó en su silla. «Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Crees que esto se trata de dinero, pero no es así. Se trata de que finalmente tome el control de lo que valgo». Esa frase se me quedó grabada, pero no de la manera que ella probablemente pretendía. ¿Tomar el control de qué? ¿De mí? ¿De nuestro matrimonio? Cuanto más hablaba, más sentía que estaba reescribiendo las reglas sin siquiera consultarme. No solo era hiriente, era manipulador. «Entiendo que estés frustrada», dije, con voz más firme ahora. «Pero este enfoque no va a funcionar. No voy a pagar por algo que debería basarse en el amor y el respeto mutuo. Si eso no es suficiente para ti, entonces tal vez tengamos problemas más grandes de los que pensaba». Su respuesta fue inmediata y afilada. «Tienes toda la maldita razón». Se levantó y salió de la habitación. La vi irse, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que no podía quitarme de encima. Los días que siguieron fueron un borrón de silencios incómodos y conversaciones cortantes. Era como si estuviéramos viviendo en dos mundos completamente separados bajo el mismo techo. Ella no daba su brazo a torcer y yo me negaba a ceder en mi postura. Era un punto muerto y la tensión era insoportable. Pero, incluso a través de todo eso, sentí una extraña sensación de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no me cuestionaba a mí mismo. Sabía dónde estaba parado y no me iba a mover. Si ella quería ponerme a prueba, bien, pero no iba a dejar que convirtiera nuestro matrimonio en algún tipo de acuerdo transaccional. Ya no se trataba solo del dinero o de la intimidad, se trataba de principios, de lo que estaba dispuesto a aceptar y de lo que no. Y a medida que los días se convertían en semanas, esa línea que había trazado en la arena se convirtió en lo único que me mantenía firme en una situación cada vez más caótica. La casa se convirtió en un campo de batalla, pero no con gritos o peleas dramáticas. Esas, al menos, habrían sido catárticas. No, esto era algo más silencioso, más frío y de alguna manera peor. El silencio que llenaba las habitaciones no estaba vacío, estaba cargado, rebosante de una tensión tan espesa que sentía que la respiraba. Cada palabra intercambiada entre nosotros era estéril, como si fuéramos extraños obligados a compartir un espacio en lugar de dos personas que una vez se prometieron un para siempre. Apenas me hablaba a menos que fuera necesario, y cuando lo hacía, su tono era agudo y despectivo. Yo tampoco intentaba entablar una charla trivial. La mayoría de los días la evitaba por completo.
¿Qué sentido tenía? Cada vez que intentaba acercarme a ella, incluso para algo mundano, terminaba de la misma manera, con ella poniendo los ojos en blanco o encontrando alguna forma pasivo-agresiva de recordarme su valor. Una tarde, llegué a casa y encontré bolsas de compras esparcidas por la encimera de la cocina. Marcas de lujo, nombres de diseñadores europeos cuyos logotipos no reconocía ni a la mitad, pero no me hacía falta. Mi cuenta bancaria sí los reconocería. Mientras estaba allí de pie, mirando el botín, ella entró, completamente imperturbable por mi presencia. Ni siquiera se molestó en explicarlo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, manteniendo la voz firme. ¿A qué te parece que se parece?, respondió, sin levantar la vista de su teléfono. Parece caro, dije, con la frustración asomando en mi tono a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Hablamos de ser inteligentes con el dinero, ¿no? Finalmente, levantó la vista, con una expresión de suficiencia. Oh, no te preocupes, dijo, agitando la mano con desdén. No es nada comparado con lo que tendrás que gastar si realmente quieres mi atención. Fue un golpe en el estómago. Allí estaba de nuevo. Esta versión retorcida de ella, usando la intimidad como arma y burlándose de todo lo que yo pensaba que representaba nuestra relación. Me quedé allí atónito mientras ella pasaba de largo, dejando sus bolsas de compras en la encimera como si fueran un trofeo de su nuevo poder. Los días posteriores a ese incidente no fueron mejores. Su actitud se endureció y empezó a usar el silencio como un arma. Si yo no cedía a sus demandas, encontraba nuevas formas de presionarme. Me ignoraba deliberadamente cuando hablaba, salía sin decirme a dónde iba y hacía alarde de su independencia de formas que se sentían más como una provocación que como empoderamiento. La peor parte no eran las peleas ni el silencio, era la forma en que parecía disfrutar del control. Cada interacción se sentía como si me estuviera probando, esperando a que me quebrara. Pero no lo hice, no podía. Ceder significaba perder algo que no estaba dispuesto a perder. Mi respeto propio. Una noche, llegué tarde después de quedarme en la oficina, solo por evitar volver a casa. La casa estaba a oscuras, y pensé que tal vez se había ido a la cama, pero al entrar en el salón, la vi allí sentada en el sofá, navegando en su teléfono con una copa de vino en la mano. No levantó la vista. ¿Tarde hoy?, preguntó, con la voz destilando desinterés. Sí, dije, sin molestarme en dar detalles. Trabajo. Ella soltó una carcajada corta, una que no pretendía ser amable. Trabajo, claro, porque ahí es donde van todo tu tiempo y energía estos días. Sentí la puñalada, pero no mordí el anzuelo. ¿Qué quieres que te diga?, pregunté agotado. Que estoy evitando esta casa, porque es cierto, es miserable estar aquí. Ella finalmente levantó la vista, entrecerrando los ojos. ¿Crees que yo soy la miserable? Tú eres el que se niega a dar la cara. Tú eres el que está empeorando esto. Estaba demasiado cansado para discutir, pero no podía dejarlo pasar. ¿Dar la cara?, dije, elevando la voz a mi pesar. He hecho todo lo posible para que esto funcione, y todo lo que has hecho tú es destruirlo. Tú eres la que trajo el dinero a esto. Tú eres la que trata nuestro matrimonio como si fuera un negocio. Ella se levantó, todavía con la copa de vino en la mano, y dio un paso hacia mí. Y tú eres el que se ha negado a encontrarse conmigo, a mitad de camino. Así que enhorabuena. Estás recibiendo exactamente lo que mereces. Miré a la mujer que creía conocer mejor que a nadie, y sentí una oleada de emociones que ni siquiera podía empezar a nombrar. Rabia, tristeza, resentimiento, pero sobre todo, decepción. No solo en ella, sino en nosotros, en lo que nos habíamos convertido. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados que había reclamado extraoficialmente como mía, me di cuenta de que ya no luchábamos el uno por el otro, luchábamos el uno contra el otro, y en ese punto no estaba seguro de que quedara nada por salvar. Después de semanas viviendo en una casa que se sentía más como una zona de guerra, algo dentro de mí estalló. Me desperté una mañana en la habitación de invitados, mirando al techo, y me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Ni siquiera estaba seguro de quién era yo ya,
caminando de puntillas por mi propia casa, constantemente sobre cáscaras de huevo para evitar sus miradas frías y sus comentarios cortantes. Esto no era un matrimonio, era un enfrentamiento, y yo había terminado de ser un participante en su juego. Ese día tomé una decisión. Necesitaba retomar el control de mi vida. Si ella me iba a tratar como a un oponente en lugar de a un compañero, entonces yo tenía que empezar a priorizarme a mí mismo. No estaba seguro de qué significaba eso exactamente, pero sabía que no podía seguir dando vueltas en el mismo desagüe, esperando un cambio milagroso que claramente no iba a llegar. Lo primero que hice fue dar un paso atrás emocional, mental e incluso físicamente. Dejé de intentar arreglar las cosas. Dejé de iniciar conversaciones que siempre terminaban en discusiones. En lugar de eso, me concentré en mí. Después del trabajo, fui al gimnasio por primera vez en años. Volví a conectar con amigos que no había visto en siglos porque había estado tan absorto tratando de mantener a flote mi matrimonio. Incluso empecé a leer de nuevo, algo que solía amar, pero que había abandonado hacía tiempo. Fue liberador, pero también me trajo claridad. Cuanto más me centraba en mí mismo, más empezaba a ver las cosas como realmente eran. Había pasado tanto tiempo tratando de descubrir qué había hecho mal o cómo podía hacerla feliz, pero la verdad me gritaba a la cara. Su felicidad no era mi responsabilidad. Se supone que una relación es mutua, una calle de doble sentido, pero nuestro matrimonio se había convertido en una transacción unilateral y yo era el que pagaba la cuenta, emocional, financiera y de cualquier otro tipo. Una tarde, llegué a casa después de un día particularmente largo y la encontré sentada en el salón, viendo la televisión como si nada pasara. Ya no estaba enojado, no estaba herido, simplemente estaba cansado. Cansado de fingir que esto tenía solución. Creo que tenemos que hablar, dije, parado en el umbral. Ella puso la televisión en silencio, pero no me miró. ¿Ahora qué?, preguntó, con tono plano y sin interés. Esto no funciona, dije simplemente. He intentado todo lo que se me ha ocurrido, pero no es suficiente para ti, y sinceramente, he terminado de intentarlo. Ella se giró hacia mí entonces, con una expresión ilegible. Por un momento pensé que podría discutir, pero no lo hizo. En cambio, se quedó mirándome como si esperara a que continuara. He pasado semanas castigándome, tratando de descubrir cómo arreglar esto, pero no puedo arreglar algo que tú no quieres arreglar. Si eres infeliz, si sientes que esto no es suficiente para ti, entonces bien, pero no seguiré sacrificando mi propia paz y mi respeto propio por alguien que me trata así. Su silencio fue ensordecedor. Había esperado ira, algún tipo de reacción, pero ella simplemente se quedó allí sentada, mirándome con esos ojos fríos. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó finalmente, con voz tranquila pero desprovista de emoción. Digo que no voy a seguir viviendo así. Si quieres seguir casada, tenemos que arreglar esto juntos. Pero si no puedes hacer eso, si estás decidida a seguir castigándome por algo que ni siquiera entiendo, entonces tal vez sea hora de que sigamos caminos separados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Por primera vez, no estaba enojado ni a la defensiva, simplemente era honesto. Había llegado a mi límite, y ella lo sabía. No respondió de inmediato. Se quedó allí sentada, con el rostro indescifrable. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola procesar lo que acababa de decir. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque pensara que las cosas mejorarían mágicamente, sino porque finalmente me había defendido. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa con certeza: había terminado de ser un peón en su juego. A partir de ese momento, jugaría bajo mis propias reglas. A la mañana siguiente, la casa se sentía extrañamente silenciosa. No era el silencio tenso y sofocante en el que habíamos estado viviendo durante semanas, sino algo diferente, como la calma que viene después de una tormenta. Me desperté, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. No sabía si ese peso se había levantado porque finalmente había dicho lo que pensaba o porque estaba preparado para marcharme si era necesario. De cualquier manera, sabía que no había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes.
Cuando bajé las escaleras, ella estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. No me saludó cuando entré, y yo no forcé la situación. Cogí mi propia taza y me senté frente a ella, esperando a ver si decía algo. Durante un rato simplemente nos sentamos allí, con el silencio, extendiéndose entre nosotros como un cañón. Finalmente, rompió el silencio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era una pregunta sencilla, pero me golpeó con fuerza. ¿Qué pasaba ahora? Ya había trazado mi línea en la arena, pero no tenía un mapa para lo que venía después. Aún así, sabía una cosa. Fuera lo que deparara el futuro, no podía parecerse al desastre en el que habíamos estado viviendo. No lo sé, dije con sinceridad, pero no puedo seguir viviendo así. No lo haré. Ella asintió lentamente, con la mirada aún fija en la ventana. ¿Realmente hablas en serio sobre lo de irte? La miré de verdad, y por primera vez en semanas, no sentí rabia ni resentimiento, solo claridad. Sí, dije. Si esto es en lo que se ha convertido nuestro matrimonio, resentimiento, manipulación, llevar la cuenta, entonces, no veo el sentido. Quiero una compañera, no una oponente. Su rostro reflejó algo, arrepentimiento quizás, o culpa. Pero no negó lo que dije. En lugar de eso, suspiró, y finalmente me miró. No pretendía que se pusiera tan mal. Yo solo. Me sentí invisible durante mucho tiempo, como si nada de lo que hago importara. Y cuando empezaste a alejarte, no supe cómo arreglarlo, así que presioné demasiado. Su confesión me pilló desprevenido. Había esperado más actitud defensiva, otra ronda de desvío de culpas, pero esto se sentía genuino. Aún así, no estaba listo para bajar la guardia por completo. Nunca quise que te sintieras así, dije con cuidado. Pero la forma en que lo manejaste, convirtiendo nuestro matrimonio en una especie de transacción, eso no está bien. Me heriste y me hiciste cuestionar todo sobre nosotros. Ella asintió, y por primera vez, en lo que parecía una eternidad, no había hostilidad en su expresión. Lo sé, y lo siento. Dejé que mi frustración se apoderara de mí, pero no quiero perderte. Sus palabras quedaron flotando en el aire y me di cuenta de que hablaba en serio, pero el daño ya estaba hecho y no estaba seguro de si una disculpa era suficiente para salvar el abismo entre nosotros. Necesito más que palabras, dije finalmente. Si vamos a hacer que esto funcione, las cosas tienen que cambiar para ambos. Ella estuvo de acuerdo, pero incluso mientras hablábamos de cómo sería ese cambio, más comunicación, respeto mutuo, esfuerzo real, no podía sacudirme la sensación de que podría ser demasiado poco y demasiado tarde. Había pasado tanto tiempo desviviéndome, tratando de mantener las cosas unidas, que no estaba seguro de si tenía la energía para seguir haciéndolo. Durante las siguientes semanas, lo intentamos, de verdad, lo intentamos. Hubo días buenos, momentos en los que parecía que podríamos encontrar el camino de regreso, el uno al otro. Pero esos momentos siempre eran fugaces, eclipsados por el resentimiento persistente y la desconfianza que habían echado raíces. Cada vez que teníamos un desacuerdo, no podía evitar preguntarme si ella todavía me veía como una billetera en lugar de como un marido. Y cada vez que ella me miraba con frustración, me preguntaba si se arrepentía de haberse quedado. Finalmente, tuvimos otra conversación, una real, libre de acusaciones y ultimátums, y ambos admitimos lo mismo. Estábamos cansados. Cansados de luchar, cansados de fingir, cansados de tratar de forzar algo que ya no se sentía natural. Al final, decidimos separarnos. No por odio o amargura, sino porque ambos nos dimos cuenta de que el matrimonio que una vez tuvimos había desaparecido. Y por doloroso que fuera admitirlo, seguir juntos por el simple hecho de seguir juntos solo habría empeorado las cosas. Marcharme no fue fácil, pero era necesario para ambos, y aunque no puedo decir que salí de esa casa ileso, sí salí con una sensación de claridad que no había sentido en años. Sabía quién era, qué merecía, y, lo más importante, que no volvería a aceptar jamás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente.
He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Hasta pronto.